Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos conocer algo más sobre los ambientes acuáticos bonaerenses. En el territorio de la provincia de Buenos Aires se contabilizan cerca de 10.000 ambientes acuáticos de superficie mayor a las 10 hectáreas, denominados lagunas. Desde un punto de vista hidrológico, considerando el aporte de agua superficial y atmosférico y la interrelación con el agua subterránea, las lagunas se clasifican en permanentes, semipermanentes, temporarias y efímeras. Además de estos reservorios acuáticos, existen ríos, arroyos y canales que constituyen el hábitat de una diversidad de especies animales y vegetales adaptadas al ambiente. Las lagunas pampeanas, en realidad es su nombre, pampeanas o pampásicas, porque superan los límites de la provincia de Buenos Aires. También se encuentran distribuidas en lo que es sur de Santa Fe, Córdoba y provincia de San Luis y la provincia de La Pampa. Este tipo de lagunas son únicas en el mundo. Por un lado, por la cantidad, o sea, el número, hablamos de miles de lagunas, y cuando hablamos de miles de lagunas es independiente de su superficie, ¿no? Hay lagunas de 10 metros cuadrados y hasta lagunas de 40.000 hectáreas y con todo el amplio espectro. Las características propias de las lagunas es la baja profundidad, o sea, lo que diferencia una laguna con respecto a un lago es justamente la baja profundidad. Esto hace que el rol de los sedimentos, del fondo, del bentos, la comunidad del bentos con todos sus organismos asociados es clave, o sea, en relación al contacto con la masa de agua es mucho mayor que en un lago, por lo tanto los recicladores, los demineralizadores tienen un rol fundamental para justamente la recirculación de nutrientes mucho más acelerada que otro tipo de ambientes. La intervención del hombre sobre la naturaleza resulta decisiva en relación a los cambios que ésta sufre. El manejo del recurso agua tiene varias dimensiones, desde el dominio biofísico hasta el socioeconómico. Si bien cada obra realizada sobre el suelo o sobre el cauce natural de los recursos hídricos persigue un beneficio, en muchos casos la acción genera desequilibrios en el drenaje de los cursos de agua, afectando al ambiente. Bueno, lo puede afectar en forma positiva o negativa. ¿Qué hablamos en positiva? Hay ciertas obras civiles que han posibilitado que la permanencia del agua, sobre todo la retención del agua, que esta es otra de las características de las lagunas. En tiempos de seca las lagunas se retraen, incluso pueden llegar directamente a desaparecer, y en tiempos de inundación pueden llegar a inundarse un ambiente acuático. Las obras civiles de retención lo que genera justamente es en ambientes que tienen una compuerta de salida, poder conservar el agua y por lo tanto mantener las condiciones más estables, más uniformes durante el periodo adverso de seca. Por otro lado también no hay que dejar de contemplar el aspecto negativo que genera el hombre a través de distintas acciones que tienen que ver justamente con el desarrollo humano. Desde las ciudades, a través de efluentes cloacales, efluentes industriales, la actividad agropecuaria también incide en forma positiva, en forma negativa, canalizaciones que pueden favorecer o al contrario desfavorecer una laguna. Y cuando digo esto también puede ser que haya intercambio de fauna, de ictiofauna, o pueden secarla o pueden mandarle agua que puede ser bien o mal, todo depende de la postura que uno tome. Con el fin de generar información sobre los ambientes acuáticos bonaerenses, desde las facultades de Veterinarias y Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se impulsan diversas líneas de investigación y ensayos de campo. Como parte de la tarea que se desarrolla, y en forma conjunta con investigadores de otras unidades académicas, se impulsó un trabajo con el fin de asociar la influencia de las condiciones del ambiente sobre la comunidad de peces y con ello el potencial aprovechamiento del recurso pesquero. Nosotros lo que hicimos fue un ambiente que lo venimos trabajando hace 10-12 años aproximadamente, donde tuvimos la suerte de pasar por ciclos de seca y ciclos de inundación. Entonces partimos de la crisis hídrica acá, el menor nivel de precipitación fue en el año 2008-2009 y la laguna del 2010 estaba prácticamente seca. A partir de ahí se fue nuestro tiempo cero, donde después el régimen de precipitaciones aumentó, comenzó la laguna, pero obviamente sin peces, porque en el periodo adverso, prácticamente sin agua, hubo mortandades masivas naturales, principalmente estivales. Esto tiene que ver con la baja columna de agua, alta temperatura y baja disolución
saturación del oxígeno, provocando mortandades prácticamente de todo. Decimos prácticamente porque después muy lentamente comienza a recuperarse. Después teníamos una condición de laguna de mucha agua pero sin nada adentro, o sea, ningún tipo de peces adentro, pues justamente no hubo ningún tipo de siembra. Posteriormente, de forma natural, las especies resistentes a estas condiciones adversas, que son principalmente lo que uno conoce naturalmente como mojarras, madrecitas, comienzan a proliferar principalmente en las orillas. Entonces tenía un ambiente de ese estilo con mucha cantidad de mojarra. En función de una intervención del hombre, la siembra de pejerrey, el pejerrey es una actividad socioeconómica, cultural que moviliza a miles de personas, se realiza una siembra tanto de alevines como de juveniles y a los 2 años comienza a hacer efecto. A punto tal que la laguna tiene que cerrar sus tranqueras porque no entra nadie, no hay más lugar para colocar un vehículo para estacionar. Se establece una pesquería de mucha cantidad de pejerrey, no tanta calidad, pero sí lo que genera es un movimiento económico para todo el sector. Con el trabajo interdisciplinario, se generan los registros para determinar parámetros como nivel hidrométrico, transparencia, conductividad, clorofila, temperatura y registro de precipitaciones. Los muestreos de peces se efectuaron con diferentes artes de pesca mediante el uso de red trampa, arrastre y tren de enmalle. La intención justamente era conocer mayor cantidad de información sobre las lagunas. Fueron boyadas 5 lagunas de norte a sur con una distancia aproximadamente de 700 kilómetros, y en el caso nuestro cada nodo tenía la responsabilidad de un ambiente en particular. La boya lo que hace es tomar datos de alta frecuencia. ¿Qué dice esto? Cada 10 minutos se enciende y toma datos de lo que está sucediendo arriba, cuando decimos arriba es en el aire, temperatura, viento, dirección del viento, y lo que está sucediendo bajo el agua, temperatura, conductividad, profundidad y otras variables de interés. Por otro lado, en forma paralela se tomaban datos mensuales, unas campañas limnológicas mensuales a las mismas lagunas, y por otro lado también datos ictiológicos de peces en forma anual. Esto lo que posibilita es, por un lado, conocer con mayor intensidad las lagunas en particular, y por otro lado, al tener un carácter regional, permitir establecer comparaciones, sea para ver las diferencias o ver las similitudes en este tipo de ambientes. La influencia de la dinámica hidrológica en el uso y gestión del recurso pesquero de la laguna fue el disparador de la investigación que hizo foco en las lagunas de la región pampeana. Estos ambientes son ecosistemas frágiles que sufren modificaciones en periodos de tiempo muy breves. En estos cambios del ambiente hay especies que se benefician y otras que sufren una disminución de sus comunidades. Las lagunas son ecosistemas muy frágiles, muy dinámicos, altamente variables, tanto en su productividad, en su estabilidad, totalmente dependientes de las precipitaciones regionales, y por sobre todas las cosas la relevancia a través de distintos servicios ecosistémicos que presentan, que tiene que ver con paliación de crecidas, paliación de inundaciones, distintas observación de aves, caza, pesca, actividades recreativas varias, forma parte del paisaje típico pampeano. Y esto tiene que ver justamente con que vivimos en una región de llanura pampeana, donde los procesos hidrológicos verticales son los que predominan. Esto lo que genera justamente que se acumule el agua en estas hondonadas, formando estas lagunas, y hay una escasa red de drenaje formada por arroyos de menor superficie. Después de esta recorrida por los ambientes acuáticos bonaerenses, le proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque, a través de una entrevista remota, vamos a estar viendo cómo se realiza el abordaje de la agroecología en los ámbitos académicos. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de agroecología y para tal fin hemos convocado a Eduardo Requesens, investigador docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde además forma un equipo sobre esta disciplina y precisamente por eso queremos consultarlo sobre qué es la agroecología, Eduardo. El origen de la agroecología
corresponde al ámbito académico-científico. Surge como una disciplina, una nueva disciplina que tiene sus raíces en la ecología y en la agronomía como ciencias madres, y en ese sentido aparece como una especie de síntesis entre estas dos ciencias o grupos de ciencias. Posteriormente, y en la medida que traspasa los límites del ámbito académico-científico, la agroecología empieza a tomar otras interpretaciones. Hoy se puede decir que es un concepto polisémico, dentro del cual se pueden reconocer por lo menos tres dimensiones importantes. Una dimensión científico-tecnológica, una dimensión productiva y una dimensión sociocultural. Si nos paramos en las dos primeras, podemos definir a la agroecología como la aplicación de los principios y las teorías ecológicas al estudio, al manejo y a la gestión y al diseño de sistemas agroproductivos. La dimensión sociocultural es importante tenerla en cuenta porque nos permite visualizar las distintas tipologías de productores y adecuar las estrategias y las metodologías de aplicación de la agroecología a las circunstancias y a las características particulares de cada tipología, ¿sí? Una cosa es la situación de los pequeños productores intensivos, orientados a la producción de alimentos frescos de consumo local o regional, y otra cosa es la situación de los medianos y grandes productores orientados a la producción de commodities. Entonces hay que adecuar la estrategia para establecer la transición hacia los modelos agroecológicos a cada tipo de productor, y por eso es importante reconocer la dimensión sociocultural. Y atendiendo a esta nueva disciplina o este nuevo enfoque, ¿a qué se orientan los estudios en agroecología? Bueno, los estudios agroecológicos se orientan a la generación de conocimientos que nos permitan, por un lado, diagnosticar adecuadamente las problemáticas de los sistemas productivos convencionales, especialmente las problemáticas ambientales, y por otro lado que nos permitan diseñar sistemas productivos que sean o que contemplen la posibilidad de compatibilizar los intereses socioeconómicos del sector agropecuario con los límites que impone el medio ambiente, y al mismo tiempo que nos permitan producir alimentos en cantidad y en calidad suficiente para satisfacer las necesidades de las sociedades actuales, pero sin comprometer las necesidades de las sociedades futuras. Y con la experiencia que ustedes están teniendo en los ámbitos académicos, ¿cuáles son los temas que deberían ser abordados desde la agroecología? Bien, es muy importante, en primer lugar, entender cómo funciona la naturaleza, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia que siguen los ecosistemas naturales para tomar como referencia cuando analizamos los sistemas agroproductivos? Eso implica, esa consideración implica que para abordar la agroecología es necesario transitar previamente por la teoría ecológica. ¿Por qué? Porque la ecología nos da los fundamentos, ¿sí? y los métodos para poder encarar un proceso de transición entre los modelos convencionales y los modelos agroecológicos. Este punto es importante porque, de lo contrario, podemos caer, digamos, en un tratamiento superficial de la agroecología, y peor aún, podemos caer en posiciones dogmáticas que realmente no contribuyen al desarrollo de esta disciplina científica, ¿no es cierto? ¿Qué lugar están ocupando en los espacios académicos y fundamentalmente en los planes de estudios el modelo agroecológico? En nuestro caso, formamos un grupo
junto con el doctor Marcelo Gandini, el doctor Bruno Lara y la doctora Luciana Alcaraz, con presencia, digamos, en prácticamente todas las carreras de grado y posgrado de la Facultad de Agronomía de la UNICEN. Tenemos un curso de agroecología precisamente en la carrera de Ingeniería Agronómica, pero también tenemos cursos vinculados con base ecológica en la licenciatura en Administración Agraria y en el profesorado de Ciencias Biológicas. Y al mismo tiempo tenemos cursos de posgrado, uno de ellos llamado Bases Ecológicas de la Agricultura Sustentable, que forma el módulo obligatorio del doctorado en Ciencias Agrarias, y un curso sobre dinámica de ecosistemas en la licenciatura en teledetección y sistemas de información geográfica. O sea que abarcamos prácticamente todas las carreras. Y en todos los casos, nuestro principal objetivo es que los alumnos tomen conciencia de que no existe un solo modo, una sola manera de producir, que no hay por qué aceptar un modelo hegemónico y que tenemos que pensar en alternativas si queremos superar las circunstancias actuales a que nos ha llevado la agricultura convencional. Y por otro lado, también nos interesa que los alumnos generen una actitud crítica frente a los distintos modelos productivos para poder compararlos entre sí, tanto en sus cualidades positivas como negativas, ¿no es cierto? Frente al actual modelo de producción, ¿cómo se puede repensar y de esa manera producir conservando? Bien, para responder esta pregunta es muy importante comparar la estructura de la naturaleza con la estructura del hombre para generar sus sistemas productivos. En general, los ecosistemas naturales se desarrollan buscando el equilibrio con el medio ambiente, ¿sí? Y en ese camino van sumando propiedades benéficas como la estabilidad y la capacidad de resiliencia del sistema frente a cambios en el ambiente, y eso se logra fundamentalmente con un aumento de la biodiversidad. El problema es que en esos estados de equilibrio, de madurez, los ecosistemas naturales, la productividad es baja, ¿sí? Porque todo lo que se produce se consume dentro del mismo ecosistema. Entonces el hombre ha desarrollado una estrategia completamente opuesta. Ha diseñado sistemas que, lejos del equilibrio y en estados de inmadurez desde el punto de vista ecológico, porque precisamente en esos estados la productividad es máxima y entonces puede tener saldos exportables a través de las cosechas. Pero eso a su vez le ha traído una serie de consecuencias negativas, fundamentalmente de tipo ambiental, como problemas de degradación de suelo, de contaminación ambiental o de pérdida de biodiversidad, y también de tipo socioeconómico asociado al éxodo de productores pequeños y asociado a eso la erosión cultural, ¿no es cierto? Entonces, la forma de producir conservando es tratando de combinar las buenas combinaciones, de combinar, digamos, los atributos positivos de los estados inmaduros y maduros, es decir, la alta productividad de los estados inmaduros con la estabilidad y la resiliencia y la conservación de nutrientes y la biodiversidad de los estados maduros. Ese es el camino. Eduardo, muchísimas gracias por tu aporte en conocimiento sobre este tema que es tan interesante y que tal vez se presente como una alternativa a los sistemas productivos. La producción de forraje se puede mejorar con el manejo y para ver de qué manera compartimos con ustedes este informe.
La competencia que plantea la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción y calidad nutritiva de las pasturas. Dado que la alimentación es la base de la actividad ganadera, planificar para no quedarse sin pasto o lograr optimizar el uso de los recursos forrajeros es una tarea imprescindible. La planificación en realidad es una herramienta que tiene el productor que le permite poder planificar el año, ¿sí? Tanto sea en un establecimiento de cría, de invernada o de tambo. Es una herramienta que le permite, que le sirve como plafón para poder desarrollar todo el plan productivo que va a tener durante el año con seguridad. Es decir, un balance cerrado permite tener una radiografía del campo en donde dice medianamente con condiciones normales podré lograr los objetivos que me planteé inicialmente porque hay una herramienta que me lo está manifestando. Y esto es un balance, es tratar de equilibrar la demanda animal con la oferta forrajera durante un año en un establecimiento para distintas actividades. Profesionalmente uno como veterinario, como médico veterinario, es decir, es muy difícil de separar la sanidad productiva del sistema productivo, de la planificación, del balance forrajero, de los objetivos de la empresa. Es decir, uno va tomando injerencia o tomando responsabilidad en esas áreas, entonces de alguna manera está incorporándose a los grupos de trabajo para, en este caso, realizar una planificación, y dentro de una planificación, una relación entre la demanda animal y la oferta del establecimiento, la oferta forrajera propiamente dicha, y es parte de una planificación forrajera. La pampa húmeda argentina es una región que cuenta con una importante diversidad en la composición de sus suelos, por lo que junto al tipo de clima, permite la adaptación de distintas especies para el pastoreo y la elaboración de reservas forrajeras. Más allá de las posibilidades que brinda cada campo, si se quiere realizar una planificación forrajera, el estudio inicial debe estar orientado al potencial del suelo con que se trabajará, determinando además cuál será la oferta y la demanda estimada de pasto durante el ciclo productivo. Indicadores como cuál es la producción de pasto de ese recurso forrajero y básicamente cuál es y qué dinámica tiene a través del año, es decir, qué curva de crecimiento tiene, qué producción. Eso de alguna manera dentro de oferta. Y dentro de lo que es demanda, la dinámica del rodeo, es decir, cómo está compuesto el rodeo, dentro de un rodeo sabemos que hay distintas categorías, cómo va evolucionando, cómo es su estado fisiológico, si estamos hablando de vacas de cría, si es servicio, preñez, destete, todos los eventos que van surgiendo en el ciclo productivo. Y en el caso de los engordes, de la invernada, cuáles son los requerimientos de acuerdo al nivel de engorde que uno pretenda hacer de ese sistema productivo, en ese sistema productivo. Para mejorar su eficiencia, la ganadería debe contar con una elevada oferta forrajera, capaz de brindar calidad nutritiva a la dieta de los rodeos. Para evitar los desequilibrios, una herramienta es el replanteo de los cálculos de la demanda nutricional de los animales previstos por la planificación forrajera y apelar a diferentes estrategias de manejo. La planificación inicial es un marco, ¿no? Que nos permite ver por dónde nos vamos a mover. Lo ideal sería tratar mensualmente o trimestralmente de ir cotejando si realmente lo que uno planificó está dentro de los ribetes normales y lógicos. Lo ideal sería tomar como dato en nuestra oferta forrajera datos propios del campo, no tomarlos tal vez de planillas de un tercero o mediciones satelitales que por ahí no son tan adecuadas para la realidad del campo. El primero, que uno debe conocer el recurso forrajero y las producciones, ¿no? Como estaba hablando. Y después esa información, esa dinámica del rodeo o esa dinámica forrajera, por decirlo de alguna manera, podemos contar con distintos programas o software, que es básicamente lo que ayuda o lo que agiliza el cálculo. En realidad, lo que uno debería aprender
y incursionar todo el tiempo es en conocer el recurso, el estado del recurso, la producción, como también el requerimiento animal. Pero bueno, lo otro es, hay muchos programas de balance forrajero. Bueno, uno verá cuál es el que más se adecua a su necesidad o a su manejo hasta de computadora, ¿no? Pero bueno, antes los productores, o actualmente los productores a lo mejor hacen el cálculo básico de un lápiz, una calculadora y un cuaderno, y es válido, es totalmente válido. Bueno, uno tiene la posibilidad de tener en uso otro tipo de herramientas que por supuesto facilitan tanto los cálculos como el mostrar ese tipo de planificaciones, que a veces no nos simplifican mucho. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.